Uno de los elementos más perjudiciales lo constituye la persona que enseña públicamente sin haber alcanzado su perfección interior. Este maestro, carente de integridad interior, perjudica doblemente, pues por un lado desconoce las leyes del musar, de la ética, y por ende no sabe hacia dónde dirigir su atención. Así, transmitirá involuntariamente por medio de una conducta impropia lo que considera una enseñanza moral, e incluso si su enseñanza oral fuese correcta y apropiada, siendo que su conducta no es honesta, su palabra no llegará al corazón de sus oyentes. Más aún, estos recibirán un mensaje más poderoso de sus acciones que el que reciben de sus palabras. Pues la relación entre el maestro y sus alumnos exige del educador rasgos sumamente refinados y un alto grado de perfeccionamiento interior. Cuando le reprocha a su alumno una conducta indebida utilizando expresiones burdas y elevando en forma intolerante su tono de voz, está entremezclando lo positivo con lo negativo, pues por un lado es probable que el alumno corrija su accionar y decida no repetirlo. Sin embargo, esto conlleva un aspecto sumamente negativo, y es que se acostumbrará a adoptar una actitud bruta e intolerante tal como la que ha observado en su maestro al reprocharle por los errores cometidos. Y afirma el Talmud que es mayor la enseñanza transmitida por medio de la acción cotidiana que la que se transmite en las clases, pues el alumno adopta el modelo de su maestro y el reproche acompañado de rasgos no cultivados que pueden ser asimismo imperfectos. Y si el alumno permanece recibiendo enseñanza de un maestro falto de integridad, recibirá asimismo los rasgos negativos de aquel, diciendo que este maestro se considera un hombre íntegro y coronado de perfección en sus rasgos personales, pero que con su accionar expresa sus imperfecciones con altivez y soberbia, su alumno recibirá dicho mensaje y se habituará a cometer todo tipo de bajezas, disfrazándolas con un manto de piedad, y así este maestro engendrará modelos de su propia degradación. Y al estar este tipo de maestro vacío del verdadero conocimiento de la halajá, de la ley judía, se enfrentará indefectiblemente con el verdadero erudito, actitud esta que transmitirá a su alumno. El alma humana, en su ilimitada grandeza, atesora una iluminación infinita dueña de una actividad intelectual eterna. Sin embargo, muchas de sus capacidades no se expresan debido a los obstáculos que impone la unión espíritu-materia, y no existe ser humano que logre utilizar su potencial interior en forma absoluta y rotunda. Aún así, el ser humano posee un impulso que lo empuja a realizar cosas. Algunos poseen un impulso poderoso e incansable. Entre estos individuos poseedores de un gran ímpetu, existen algunos cuyos maestros negligentemente no los instruyeron desde su más temprana edad en el estudio de la Torá, y por lo tanto su genio natural buscará la forma de expresarse, ya sea por medio de su propia imaginación o por medio de la ciencia, a fin de saciar su sed natural que anhela y ansía extasiarse en el deleite del conocimiento. Ese mismo genio
carente de la sabiduría de la Torá, creará su propia Torá y preceptos innovados, convenciéndose de que se trata de una Torá y unos preceptos reales, alcanzando verdadera satisfacción ante la posibilidad de iluminar a otros también con el conocimiento de esa Torá. Sin embargo, no es posible alcanzar la verdadera iluminación intelectual de la Torá, sino por medio del estudio metódico e infatigable que lleva a saborear la dulzura y el néctar del saber. Así, proporcional a su genio natural, será la pérdida que represente el haber permanecido fuera de las paredes de la casa del estudio del Talmud, y en la misma medida en que le evitó a su alma conocimiento y saber, le usurpó a su generación un erudito y un sabio, e incrementará todo tipo de ideas imaginarias y de falso saber, instruyendo alumnos que se apartarán de la senda de la verdad y del real conocimiento de la Torá. Sin embargo, estas personas construirán una sofisticada estructura utilizando para ello su gran capacidad, adoptando para sí, para sus alumnos, los medios con que apartar el corazón de los jóvenes de la verdadera reverencia divina, encendiendo en su interior el fuego de la Torá, convirtiéndolos en acérrimos defensores de la causa de la Torá. Sin embargo, todo ello será producto de sus propias imaginaciones y no de las fuentes genuinas de la Torá, por lo que su fracaso y perjuicio es seguro y definitivo, pues el servicio que acepta Todopoderoso no se limita solo a los sentimientos, sino debe incluir la observancia de los preceptos divinos, la halajá, cada uno de ellos con sus detalles y pormenores, así como fueron entregados oralmente a Moshe en el monte Sinai, y de Moshe a Yehoshua, y de Yehoshua a los ancianos, de los ancianos a los profetas, hasta llegar a nuestra propia generación. Qué gran culpa cargará la persona que, aún encendiendo el fervor del amor a Dios en su corazón, descuida la observancia minuciosa y detallada de los preceptos divinos, evadiendo la obligación imperiosa que atañe a cada individuo del pueblo de Israel de observar los preceptos en forma íntegra y escrupulosa. E incluso si se obvia alguna de las condiciones que hacen al cumplimiento del precepto, no será válida tal observancia, pues la persona que se coloca los tefilín sobre su cabeza, pero los escritos del mismo no fueron hechos en forma apropiada, es considerada dicha observancia carente de valor, y así con los demás preceptos también. Lo mismo rige con respecto a las prohibiciones. Aun si se cuidara de transgredir las prohibiciones en forma absoluta, todavía dicha actitud no se considera una observancia íntegra mientras se descuide la investigación y el estudio pormenorizado de los preceptos, pues se hallará transgrediendo las prohibiciones inducido por su arrogancia. Profanará el Shabbat entre la dulzura de los cánticos dirigidos a honrar el día sagrado en la misma tefilá. Podrá realizar el lavado ritual de las manos, Netilat Yadayim, en las ventanas que se abran hacia la vida pública o en las ventanas que se abren hacia el jardín, o salivará hacia la vida pública por la ventana, apartará las espinas del pescado en el plato que se sirve, o cargará consigo algún objeto confiando en las versiones que aseguran que en esta ciudad es posible hacerlo, y habitualmente esto conlleva distintos errores.
Lo mismo aplica a numerosas leyes del Shabbat que se desconocen y que son ignoradas abiertamente o lo relacionado con los alimentos prohibidos, con la venganza, con el odio, las disputas, el hurto, el robo, el hábito en la observancia de los preceptos por un lado y la falta de profundidad en el estudio por otro. Crearon una escuela aceptada, lamentablemente, por muchos que se destaca como una forma de pensamiento muy particular, que pregona tanto sobre sí misma como sobre sus seguidores un mensaje que parecería decir: Dios no lo permita, aceptamos la suprema autoridad divina con la salvedad, exceptuando de no admitir la ley minuciosamente. Esto constituye la más grave de las expresiones y se asocia subliminalmente con quienes reniegan del yugo divino y más aún, todo cuanto se asuma como compromiso con la Torá es definitivamente un falso compromiso, pues se haya salpicado por el barro y la mancha del perjurio en una mezcla premeditada y fundamental. No existe nada de Kabbalah sin cumplir la Torah. No existe nada de ser religioso sin cumplir la Torah. No existen eslogans dentro del propio. No existen ramificaciones dentro del pueblo judío. Lo único que nosotros servimos es la halajá y la Torah. Lo demás son costumbres. Y si nos acercamos de la halajá y de las costumbres de nuestros antepasados e inventamos eslogans nuevos, esto no es judaísmo. Baruch Hashem Beholam. Amén.